Ya en minutos comenzamos con la entrevista que le habíamos adelantado. Félix Taylor, la ficha del entrevistado. Nuestro invitado de hoy es Daniel Jadue. Él es arquitecto y sociólogo, militante del Partido Comunista de Chile, ex candidato presidencial en las primarias de la coalición Apruebo Dignidad y desde el 2012 es alcalde de la comunidad de Recoleta de Santiago de Chile. Daniel, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias. Es un placer. Y Muchas la primera pregunta obedece a lo que justamente la actividad aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, hay un foro. Bueno, la tercera cumbre de Sí. los pueblos del sur, ¿no? Ujú. Esto es la paralela, uno podría decir, desde la sociedad civil a UNASUR y una reunión de organizaciones sociales para promover desde la base la integración latinoamericana, pero ya con base en los pueblos y no solo en la política ni en la economía. Con documento final seguramente. Así es, se está ya redactando, hoy día está Bien. el trabajo en comisiones, en la tarde hay 5 comisiones, en la mañana estuvo el plenario Sí. de apertura con la presencia del expresidente Evo Morales. Bien. Juan. Daniel, Augusto. ¿cómo estás? Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cuál es tu análisis del actual rumbo político, ¿no?, que está llevando adelante el gobierno de Gabriel Boric. Vos competiste con él en las primarias de Apruebo de Dignidad. También has tenido tus críticas al rumbo. Se habla mucho de un giro al centro a partir de la incorporación de nuevos ministros más ligados a la desconcertación. ¿Cuál es tu evaluación de este tiempo de gobierno? Todos los gobiernos creo que tienen luces y sombras, ¿no? Y el gobierno de Gabriel ha avanzado mucho en una serie de aspectos. Tiene algunas políticas habitacionales muy progresistas, como por ejemplo el Plan Nacional de Viviendas, ¿no? Es un plan de emergencia, porque tenemos un problema gravísimo que ha sido heredado del gobierno anterior, que casi no entregó ningún subsidio ni avanzó significativamente en la construcción de viviendas, y agravado por la pandemia, en donde con la crisis económica mucha gente dejó de pagar los dividendos, los alquileres, ¿no? Y terminó viviendo en la calle. Hoy día la gente que está en situación de calle ha crecido significativamente y hay un aumento de los campamentos en Chile muy importante. Ha habido un muy buen acuerdo con la CUT en los primeros meses de gobierno, pero claro, también hay otras cosas que quizás no se condicen. Esto, lo que más discusión ha generado ha sido la aprobación del TPP-11, en donde el presidente Gabriel Boric, que siempre fue contrario al TPP-11, como la mayoría de los ministros del Frente Amplio, no retiró el tratado desde el Senado y permitió que se aprobara un tratado que lesiona, desde la perspectiva de muchos y muchas, gravemente la soberanía de nuestro país, ¿no? Es importante recordar esto hoy día, que se están cumpliendo 17 años de cuando Latinoamérica le dijo no al ALCA, precisamente porque le ponía el pie y dificultaba la industrialización que América Latina requiere para poder ponerle valor agregado a los productos y a las materias primas que nosotros le exportamos a todo el mundo, ¿no? ¿En qué consiste el TPP? Bueno, el TPP-11 es un tratado que primero no amplía los mercados, ¿no? Nosotros ya tenemos tratados de libre comercio con todos los países con los que se firma el TPP-11. Y de los 30 capítulos que tiene, 5 son referidos a comercio y 25 son referidos a darle garantía a las inversiones extranjeras, creando cortes especiales para que las empresas puedan demandar a los estados firmantes si cualquier cambio en la política de estos estados pudiera lesionar gravemente las expectativas futuras de rentabilidad, ¿no? Es decir, si un país quisiera industrializar, si un país quisiera, por ejemplo, hacer una industrialización verde y esto afectara las ganancias de alguna empresa que ya está operando desde antes, podría ser demandado. No evita que se puedan tomar estas políticas, pero las encarece significativamente y eso para los países de América Latina es tremendamente delicado. Alcalde, bueno, primero muchas gracias por venir. Gracias. Esta semana se presentó el proyecto del cambio de las AFP, de las jubilaciones, que diría es uno de los principales temas del estallido social o de las demandas del estallido social. Escuchaba un poco una crítica por derecha, ¿no?, de creer que las AFP, las jubilaciones privadas, van a terminar, a menos como se conocen hasta ahora, pero también escuchaba una crítica más de izquierda de decir que al final no se modifica tanto. Primero, bueno, consultarte,
cómo ves esta situación con respecto a las pensiones y qué puede avanzar con las demandas principales, justamente con un proceso constituyente que quedó estancado con el rechazo. Quiero decir, Gabriel Boric puede avanzar justamente en estas medidas como las pensiones sin un cambio constitucional. ¿Cuál es su margen? A ver, es importante entender el contexto, porque lo que ustedes explicaban de lo que está pasando en Brasil también ocurre en Chile, ¿no? Gabriel gana con un porcentaje tremendamente importante, más del 54% de los votos, pero en el Congreso se da un empate que dificulta, ¿no?, o al menos ralentiza la posibilidad de llevar a cabo el programa si es que no se aprobaba la nueva Constitución. La diferencia era que la nueva Constitución obligaba al sistema político a aprobar determinadas cosas y lo mandataba. Al no suceder eso, efectivamente esto se torna mucho más complejo, sobre todo porque además de las demandas del estallido social hasta el día de hoy no hay ninguna que haya sido resuelta, ¿no? O sea, Chile está desmovilizado, Chile está además pasando por un shock que tiene que ver con una crisis económica importante, la que estamos viviendo todos, con una inflación, producto no de un fortalecimiento de la demanda interna, sino que de la guerra en Ucrania, y esto ha generado mucho malestar. Entonces, en ese contexto, esta reforma está lejos de ser la reforma que se comprometió y los cambios que queríamos en Chile para el sistema de pensiones. De hecho, el negocio privado de las pensiones, no hay que creerle a la derecha llora siempre en Chile y genera, ¿no?, una posición para fortalecer su posición negociadora. El negocio sigue vigente, ¿no? Cambian las AFPs de nombre, pero siguen estando a cargo de gestionar las inversiones privadas y van a seguir apostando las inversiones, van a seguir apostando los fondos de los trabajadores en esta ruleta del mercado de capitales, ¿no? En los últimos 6 meses perdieron más del 10% las cuentas que ellos administraban, a pesar de que ellos han tenido utilidades de $1.200 millones de dólares, 1.200 millones de pesos por día en los últimos 6 meses. Han retirado una cantidad de utilidades que son brutales en este tiempo, igual que la banca, y esto es lo que genera molestia. Ahora, lo que no podemos desmentir, lo que tenemos que reconocer, es que la reforma que acaba de presentar el gobierno sube inmediatamente las pensiones de todos los que están con la pensión básica y a 250.000 pesos, que era la propuesta, y comienza un proceso que yo creo que es un primer paso tímido, pero que es un paso que va a terminar con el negocio de los AFP en los futuros gobiernos seguramente. Daniel, hablabas recién del proceso constituyente. Te quiero llevar un poco hacia ahí. Primero, tu lectura acerca de lo ocurrido, si crees que, como dicen algunas voces, la izquierda sobredimensionó algunas de los, o el mandato popular, digamos, que estaba en las elecciones de inicio del proceso, por un lado, y después cómo sigue. O sea, vemos negociaciones estancadas, partidos políticos que no se ponen de acuerdo, hay efectivamente una traba por parte de buena parte de la derecha hacia el futuro de ese proceso. ¿Cómo lo estás leyendo? Lo primero es que yo no creo que la convención haya sobredimensionado ni se haya pasado a 3 pueblos, como dicen algunos, en lo que fue la propuesta constitucional. Yo la propuesta constitucional la considero, como la consideraron muchos actores mundiales que la analizaron, una propuesta muy ajustada a las demandas sociales, a la realidad del país, pero también una propuesta que nos permitía mirar el futuro de Chile, ¿no?, con las tendencias que hoy día se están viendo a nivel mundial. Lo que pasó el 4 de septiembre es el fracaso del acuerdo del 15 de noviembre. Y yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre se revela como un acuerdo que tenía por objeto hacer fracasar el proceso constituyente y mantener la constitución de Pinochet. ¿Por qué lo digo? Es un acuerdo que primero no contemplaba financiamiento estatal para las campañas. Y por lo tanto se generó en la campaña del apruebo y del rechazo una asimetría en donde los partidarios del rechazo, que eran una, entre comillas, minoría, obtuvieron 5 veces más recursos que los partidarios del apruebo. No contemplaba recursos durante el proceso para que la convención tuviera un plan de comunicaciones, ¿no? Además, no contemplaba un periodo intermedio que pudiese haber sido para socializar con los municipios del país la propuesta y con una devolución para poder hacer ajustes finales. Y lo peor, no contemplaba la posibilidad que hubiese sido obvio si el objetivo hubiera sido terminar con un documento nuevo, con una nueva carta. Podríamos haber tenido un plebiscito dirimente y no un plebiscito en blanco y negro, ¿no? Entonces, efectivamente creo que el proceso estuvo diseñado para que el sistema político retomara el control, un control que había perdido, y el fracaso de un acuerdo que no contemplaba al pueblo como soberano. Y este es el fracaso que además
va a costar un tiempo, pero que no tengo duda el pueblo va a retomar el camino del cambio constitucional y va a depender de la reacción del sistema político. Si alguien quiere pasar en Chile del no lo vieron venir a aquí no ha pasado nada, les va a estallar en la cara de nuevo y va a ser mucho más difícil. Ahora, el proceso tiene que seguir, pero tiene que seguir con más democracia y no con menos democracia. Y la derecha, envalentonada por el 62%, que es multifactorial, tiene algo de crítica al gobierno, tiene algo de crítica a la campaña, que no fue una buena campaña, tiene algo de crítica al funcionamiento de la convención, pero sobre todo, ¿no? Tiene una respuesta a una campaña llena de mentiras. O sea, aquí estamos tratando con un sector político, no solo en Chile, ¿no? Para el cual la verdad ha perdido todo sentido, razón y valor. Le importa un bledo salir a mentir y a inventar cuentos con tal de mantener sus privilegios, tanto así que 2 semanas después de la derrota empiezan los retiros de utilidades multimillonarios, comienza la extorsión al gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Y este intento de bloquear el proceso para poner como condición de que no mueva un pelo la Constitución de Pinochet. Daniel, bueno, te quería preguntar por el tema de la conflictividad mapuche, que es uno de los puntos más problemáticos de la agenda de Gabriel Boric, del gobierno. Y por otro lado, quería preguntarte, ¿cómo crees que se construye poder popular con una situación adversa en las instituciones, dentro del Parlamento? A veces pareciera que los gobiernos progresistas dicen, bueno, la verdad es que la oposición es tan grande, el poder político, el poder mediático y económico está en contra nuestro. ¿Cómo se construye entonces poder popular? O sea, serían las dos preguntas, los mapuches y el poder popular. No creo que la conflictividad mapuche sea un problema en Chile. Aquí hay que separar claramente lo que es la causa mapuche por sus derechos ancestrales, que tiene un apoyo mayoritario en todo el país, de 2 temas esenciales que son el robo de madera, dentro de los cuales hoy día, en los últimos días, hemos visto que se han tomado prisioneros incluso empresarios forestales ligados al robo de madera, a funcionarios del Estado, de carabineros ligados al robo de madera. Ha empezado a salir a la luz, ¿no? Una organización criminal que utiliza como excusa la causa mapuche para enriquecerse y hacer un comercio ilegal, que es una batalla entre capitalistas, que se entienden ellos. Entonces la conflictividad mapuche saquémosla como discurso porque efectivamente no es una realidad. El 99,9% de las comunidades mapuches son comunidades pacíficas, son comunidades que dialogan con el Estado y que sufren hoy día la represión del Estado por una deuda histórica que nadie ha sido capaz de pagar. Este gobierno ha invertido más plata, el de Gabriel Boric, en restitución de tierra que en los últimos 3 años el gobierno de Piñera. Y por lo tanto creo que se va avanzando en ese camino, más allá de que yo no comparta el hecho que se mantenga militarizada la zona. Hoy día he recibido un documento, una declaración pública de una escuela a la cual le informan que donde se van a apostar efectivos militares al lado de una escuela. Entonces uno dice, mira, la verdad que esto es sumamente conflictivo porque se hace cargo de este discurso que está inventado desde la extrema derecha con los medios hegemónicos que también son de extrema derecha en Chile y que tratan de culpar al pueblo mapuche por los delitos que sus propios dirigentes muchas veces esconden y promueven, ¿no? Y en el segundo tema, yo creo que este es un tema que es el más relevante sobre todo para la izquierda latinoamericana. Nosotros en 100 años como izquierda latinoamericana pasamos de ser una izquierda que estábamos en la calle y fuera de todas las instituciones a ser una izquierda que hoy día estamos en todas las instituciones y muy lejos de la calle, ¿no? Hemos perdido el trabajo con la base, hemos perdido la disputa del sentido común, hemos perdido y hemos además abandonado herramientas teóricas, metodológicas y prácticas en política. Y yo creo que hay que remirar ese proceso, remirar sobre todo esta pugna en donde las luchas de la representación han terminado sepultando las luchas de la redistribución, que eran las que primaban como contradicción principal, que para mí sigue siendo la principal, la contradicción capital-trabajo. Y por último, además, decir que efectivamente hemos sido laxos como izquierda en entender el rol que juegan las comunicaciones hoy día, ¿no? Y por lo tanto tenemos una deuda histórica ahí, sobre todo en esta disputa del sentido común. Y yo creo que es posible. De hecho, en la comuna que a mí me toca dirigir, soy hace 10 años alcalde,
Antes de nosotros gobernaba la extrema derecha en Chile, la UDI, el partido de Pinochet, el partido de la dictadura. Y nosotros teníamos un 2% de los votos. En 5 elecciones hemos pasado del 2% al 65% y a controlar 2/3 precisamente del Consejo Municipal, porque este trabajo es la base del que se hace. Bien, Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, recién hacía mención a un poco la historia de Recoleta en Santiago de Chile y a la llegada justamente hace 10 años de esta intendencia. Gracias por haber venido. Muchísimas ha sido un placer. gracias a ustedes por el espacio. Bien, Televisión Pública Noticias Internacional, pausa, el adelanto de este tema, ya estamos.